¿Qué hubo, mi gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hacer algo muy especial. Hoy este video es diferente ya que nos hemos movido. Hemos venido hasta lo que es Italia. Hemos tomado el avión. Después de 5 años hemos hecho otro viaje y miren nada más dónde andamos. Sí, nos hemos venido hasta Roma, Italia, para mostrarte lo magnífica que es esta ciudad, llena de historia, de imperios, de pasiones eternas y secretos que aún susurran entre las ruinas. Y justo aquí, donde ahora caminamos, hace siglos se decidían destinos, donde los poderosos, como Julio César, tejían sus conquistas. Y también, donde muchos eran perseguidos por su fe, por pensar distinto, cristianos, poetas, rebeldes. Aquí no solo hay piedras, hay memoria. Lo que me admira a mí es que hay una cantidad enorme de personas, muchos turistas, todo el mundo prácticamente vienen a estos lados, todo por una selfie, todo por su video, como yo. Y así que no quiero dejarlo pasar por alto y también se los quiero demostrar a ustedes. Qué hermoso este lugar, impresionante, lleno de mucha historia. Así que vamos a continuar este viaje. El arco de Constantino fue levantado en el año 315 después de Cristo para conmemorar la victoria del emperador Constantino sobre su rival Magencio. Pero no solo es un arco, es el símbolo del principio del fin de la persecución de los cristianos. ¿Por qué? Porque tras la victoria, Constantino abrazó el cristianismo y cambió para siempre el rumbo de Roma y la historia del mundo occidental. Según la historia y según lo que me están contando en este momento, en esta parte de aquí, cuando los cristianos eran capturados, llegaba la época en que simplemente los agarraban y los mandaban hacia el Coliseo y los usaban para, digamos, juegos al azar. Los ponían a luchar con leones. Eran parte de sacrificios. Julio César era un loquillo, Le agarraba feo. No sé qué le pasaba a este tipo, pero eso es lo que hacía él con los cristianos. Vamos a seguir conociendo y vamos a seguir preguntando qué más podemos encontrar aquí. Estoy totalmente contento, ya como muchos tenemos a veces los sueños de salir, viajar. Bueno, y hoy se me cumplió a mí esta oportunidad de poder venir a visitar lo que es este hermoso país. Amigos, disculpa por el caso, pero investigué más a fondo y les tengo que decir algo importante. No era Julio César quien perseguía a los cristianos, ni los sacrificaba. De hecho, cuando él murió, Jesús ni siquiera había nacido, así que imposible. Yo también me dejé llevar por el mito, por lo que uno a veces escucha por ahí, pero la historia real es otra. Julio César fue un conquistador brutal. Sí, aplastó rebeliones, crucificó esclavos, masacró pueblos enteros en sus campañas por Galia, Hispania y Egipto. Era despiadado con sus enemigos políticos y tenía sed de poder, pero no fue él quien ensañó con los cristianos. Esa parte oscura vino después, durante el imperio. Fueron otros los emperadores, como Nerón, quienes los usaron como chivos expiatorios. Los lanzaban al Coliseo, los quemaban vivos, los obligaban a pelear contra leones y gladiadores, solo por su fe. Así que tenía que aclararlo, porque contar historia no es repetir lo que suena fuerte, es decir, lo que es cierto. Gracias por estar aquí, seguimos aprendiendo juntos, y si alguna vez me equivoco, como hoy, lo voy a decir de frente. Un punto muy importante es que hay de tener mucho cuidado cuando uno quiera pagar lo que es un boleto, un ticket para ver tanto el Coliseo como otras partes turísticas de acá, porque hay mucho estafador, lo vamos a llamar así, que están afuera vendiendo lo que son tickets, y cuando tú llegas lo que es a la entrada, lastimosamente te das cuenta de que son falsos. Así que hay de tener mucho cuidado para no caer en una de esas estafas. Lastimosamente así es este mundo y ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Nos enseñan a ser un poquito más avispados, un poco más buxos, y vamos a continuar. Nada más un pequeño detalle, un consejo también para que no vayan a caer en una de esas estafas. Bueno, como pueden ver, ahí Astumbró a punto de ser estafado. Él no sabe en lo que está cayendo. Es de tener mucho cuidado en agarrarle cosas a esta gente, porque después ellos ya no te dejan en paz hasta que te quitan dinero. Así que mucho cuidado, mucho cuidado. Es lo que yo les estaba diciendo.
Mira vos, Roma no es solo una historia vieja, piedras y emperadores. Aquí la vida sigue, la gente camina apurada, maneja como loca, toma café parado en la esquina y se saluda con un beso aunque no se conozcan. Ves un edificio de hace 2000 años y a la par una moto eléctrica parqueada o un bar donde suena Bad Bunny con expreso. Es raro, pero es mágico. Lo moderno no borró lo antiguo, se le trepó encima. Y entre todo eso, la gente vive. Vende flores, se queja del tráfico, corre detrás del bus, igualito que en San Salvador, solo que con ruinas al fondo. Roma no es un museo, es un barrio gigante que aprendió a vivir con el pasado, pegado a las paredes. Y también nos hemos venido a conocer lo que es el Palacio Nacional. Solo miren lo hermoso. No, es impresionante. ¿Cuánta gente viene a tomarse foto aquí? Y nosotros no vamos a hacerle sección. Muchos de ustedes han de haber visto lo que es esta arquitectura en la película del Gladiador. No, no tengo ni palabras para describir lo hermoso que es este museo. No he entrado, pero ya me encantó. Así que sigamos con la ruta. Bueno, lo que no sabemos si vamos a pagar entrada, pero por lo menos a la entrada llegamos. Qué inmenso, qué grande, no lo puedo imaginar. Bueno, y el calor es uno de los factores que también afectan tanto lo que es esta ciudad. Estamos lo que es en verano y como podemos ver, bueno, vamos a aprovechar a la parte de atrás mío. Mucha gente viene y pues el calor es intenso que ellos vienen y se aprovechan la mayor sombra que hay. No les voy a negar que está demasiado caliente, algo insoportable, pero tras lo insoportable y lo bonito que es este lugar, creo que me quedo con lo bonito. No importa si me deshago hoy. Llegamos al museo con todas las ganas de ver las estatuas, las armaduras, los secretos del Imperio Romano. Y sí, las ganas estaban, pero el presupuesto no tanto. Así que vimos lo que se podía ver desde afuera. Pero no importa, porque hasta los pasillos gratuitos huelen a historia. Y yo me fui con las mismas ganas, pero sin gastar los euros. Así que si algún día venís, traete emoción, cámara y un buen billete, porque cada estatua tiene su tarifa. Bueno, y como este calor está tan cabrón, no hacía falta pedir lo que es una bebida especial. Bueno, no es tan especial como podríamos llamarlo así, pero aquí sin duda hace falta lo que es una Aperol. Así que la vamos a probar. Es la primera vez que también voy a hacer la prueba, ya que no soy mucho de alcohol, pero dicen que me la han recomendado aquí en este restaurante. Tiene un poco de alcohol, pero a la vez se siente dulce, está muy rico. Y con este calor, pues ni modo, es indispensable tomar. Pero con medida. Después de tomarnos una bebida en el restaurante del museo, porque andar viendo ruinas da sed, y vos sabés, había un lugar que era indispensable visitar, la Fuente de Trevi. Sí, esa misma que has visto 1000 veces en películas, postales o TikToks, pero que en persona te dejan sin palabras. Fue diseñada por Nicola Salvi en 1732 y terminada por Giuseppe Panini. Y no es solo una fuente, es una obra de arte esculpida en piedra, donde Neptuno, el dios del mar, parece salir galopando del agua entre caballos y conchas. La tradición dice que si tiras una moneda con la mano derecha sobre el hombro izquierdo, vas a volver a Roma. Yo lancé la mía, pero no sé si para volver o para quedarme. Mira, no es antojo, es supervivencia. Este calor solo se aguanta con el helado en mano, y si es de pistacho, más romano no se puede. Se derrite en segundos, igualito que yo bajo este sol.
Después del helado, tocó esperar el bus. Y sí, en Roma también se retrasa, como en mi tierra. Uno ahí sudando, orando y esperando que aparezca el milagrito con ruedas. Pero la espera valió la pena, porque el destino final fue el Vaticano. Y al llegar, uno entiende todo: historia, fe, arte, en un solo lugar. Empezamos con helado y terminamos con bendición. ¿Te imaginas estar en el lugar exacto donde una persona es elegida por millones a nivel mundial? Sí, exactamente, estamos en el Vaticano, Tierra Santa, podríamos llamarlo así. Y no me quiero ir. Y por último, el último viaje de este día es llevarlos a conocer exactamente este lugar hermoso. Como pueden ver, cientos de personas vienen cada día solamente por una foto. Ok, y no les voy a quitar más el tiempo porque quiero que lo vean y disfruten conmigo. Y sí, llegamos al Vaticano, el país más pequeño del mundo, pero con una fe que pesa más que cualquier imperio. Y aquí no venís solo a ver piedras o sacar fotos, venís a sentir, a quedarte callado por dentro, a dejar que algo más grande que vos te hable, sin palabras. La Basílica de San Pedro es inmensa, pero no por el mármol o las columnas, sino por la historia que respira, por lo que representa. Y si levantas la mirada, vas a verlas. Más de 130 estatuas rodean la plaza. Están ahí, arriba, calladitas, firmes, como guardianes del tiempo. Santos, apóstoles, mártires. Figuras de piedra que han visto pasar generaciones, turistas, papas, guerras, paz. Uno las ve y por un segundo se siente mirado también. El Vaticano no es solo un destino, es una pausa, un recordatorio, una pregunta sin respuesta. Y si algún día venís, no olvides mirar hacia arriba. No lo puedo creer. También estoy enfrente de un video o una imagen que dio vuelta al mundo. ¿Se acuerdan en los tiempos de COVID que el Papa salió y se sentó cuando todas las calles así estaban solas? Ok, es algo que quiero mostrarles también. Exactamente en ese canopy que pueden ver ahí es donde el Papa un día se sentó, el Papa Francisco. Lastimosamente también ya no está en este mundo, pero miren cientos de feligreses que vienen a visitarlo. Jamás imaginé estar aquí en este lugar tan hermoso. Bueno, y por último, díganme qué les parece este video. Espero que les esté gustando. Estoy tratando de hacer lo más que puedo. Sé que no soy muy bueno tomando videos, no soy muy bueno editando, e incluso aún me da pena hasta expresar las cosas que debo de decir. Quiero mandar un saludo a todos, a toda mi comunidad latina que se encuentra en todo el mundo. Bueno, mi gente, y hasta aquí llegamos con este video. Nada más quiero darle las gracias a ustedes por haber visto este video, si es que lo han hecho. Bueno, si ya se dieron cuenta ustedes, no es que sea una buena persona tanto editando como grabando, igualmente hasta expresándome en un video, pero me he dado cuenta de algo: el tiempo pasa y no perdona, y físicamente también vamos cambiando. No es que quiera monetizar, y si llegara a suceder algún día, pues gracias a Dios, ya que estamos en Tierra Santa. Pero nada más quiero guardar estos recuerdos, porque no sabemos si algún día volvemos a regresar o esta es la primera y última. Nada más darle las gracias una vez más a ustedes y pues nos vemos hasta la próxima, hasta el siguiente video. No sabemos dónde ni cuándo, pero de repente aparecerá en YouTube nuevamente. Así que muchas gracias, mi gente. Un saludo, muchas bendiciones y hasta la próxima.